Definitivamente 2020 va a pasar a los anales de la historia. ¿Qué es lo que más te impactó, amigo? Híjole, este tema de que nos enfrentamos a una crisis muy diferente a todas las que hemos tenido antes. Totalmente. Entonces, pues a veces cuesta trabajo tomar decisiones y ver hacia adelante, y pues por eso invitamos nada más y nada menos que aquí, mi querido Mau. Bueno, pues tenemos a Carlos Hurtado, él es el director del Centro de Estudios Económicos Sociales del sector privado. La verdad, Carlos, ¿cómo te agradecemos que estés con nosotros? Porque, como dijo aquí el buen Oscar, esta es una crisis muy diferente y de alcances todavía más diferente de las que hayamos visto. ¿Tú cómo lo visualizas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Mauricio, Oscar. Para mí es un placer estar con ustedes y agradezco la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Claro, yo creo que es un año muy especial, muy raro. Es un año en donde se conjuntaron varias cosas, a mi modo de ver. Se conjuntó, digamos, una herencia del 2019 donde la economía ya venía mal, donde ya ¿Es cierto había eso? problemas. Sí, totalmente. Sí, no. Y de repente, donde se truncó un sistema de salud que teníamos y que funcionaba, pues ciertamente era perfectible, pero estaba funcionando bien, se corta de tajo para formar otro sistema sin mucha claridad y en eso cae la pandemia, ¿no? Y la pandemia obliga a un cierre y obliga a una caída muy abrupta de la producción, del empleo, en fin, de todas las variables económicas, de manera muy repentina por ahí al final de la primera parte de este año. Carlos, pero no nos está afectando Pero también, sí, es un año muy. pero también hay que tomar en cuenta que pues la pandemia que pegó a todos los países generó un dislocamiento de las redes mundiales de suministro de compra y bueno, y se sumaron a nuestros problemas, ¿no? Además, ¿cuál es el resumen que tú podrías dar de cómo el mundo se quedó de cabeza con el embate del coronavirus y de los esfuerzos que se han hecho para reiniciar la actividad económica? Bueno, mira, yo creo que lo que pasó en el mundo fue muy claro, ¿no? Primero viene un choque de oferta con el cierre de la producción, el cierre que fue autoimpuesto por las autoridades, por los países, precisamente para lidiar con el problema de los contagios, ¿no? Y en ese momento, esto pasó en todo el mundo, pues al haber este cierre de cosas, este choque de oferta, pues los ingresos empiezan a mermar, los ingresos de las empresas, los ingresos de las familias, y eso sucede en todas partes. Y entonces ese choque de oferta, porque las empresas y los negocios cierran, se convierte en un problema de demanda porque la gente no tiene dinero y porque no hay muchas posibilidades de inversión, ¿verdad? Así, Eso nos quedamos pasó en secos. todo el mundo. Nos, Hoy nos quedamos secos todos, nos quedamos empresas y personas. Ahora, don Sí. Carlos, a ver, las personas tenemos que tomar decisiones respecto a nuestra billetera. Y los indicadores, pues nos dicen ciertos datos y cierta información que nos gustaría que nos la compartieras, pero también el hecho de que no sabemos qué decisiones tomar. Entonces, por un lado, pues sí bajamos el consumo y estamos gastando menos, por ahí ya los datos están reflejando eso, y que vamos a gastar menos en esta Navidad, Mau, Pues sí, pero por el otro lado, tampoco ha habido este de freno de champaña, la sidra. economía que teníamos. Entonces, ¿por qué no le cuentas a nuestro auditorio qué es lo que tenemos que ver para tomar mejores decisiones y no equivocarnos en este cierre de año Muy para sensato. empezar el 2021 pues más sólidos de lo que Uf. parece que vamos a estar? Mira, yo creo que las decisiones que han estado tomando los consumidores son las adecuadas. Por un lado, la cautela ante un escenario incierto de qué va a pasar con mis ingresos, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con la empresa donde trabajo. En este sentido, acá un comentario que la intervención pasada quería hacer, las autoridades mexicanas realmente no han puesto a disposición ni de las empresas, ni de los hogares o los trabajadores apoyos que sí se han puesto en todas partes del mundo, ¿eh? Aquí el gobierno ha sido Eso muy sí. reacio para hacerlo. Ni lo va a Pero yo hacer, creo, ¿eh? volviendo a tu pregunta, Oscar, volviendo a tu pregunta, yo creo que es muy importante lo que han hecho los consumidores, que es retraerse del consumo de servicios que se ofrecen en la calle, afuera, Ujú. y empezar a producir mucho más cosas que antes consumíamos afuera, consumirlas en casa. Esto se nota, por ejemplo, en una dicotomía que hay en datos del consumo. Por un lado, vemos que las tiendas, supermercados, venden más, pero el Ajá. consumo en general se reduce. El caso Fíjate más que voy a claro, presentar
Yo creo que voy a Que se presentar, Carlos, ¿no? Carlos, voy a presentar un pequeño libro que se va a llamar Mi recetario COVID, porque aprendí a cocinar en esta temporada. Tienes toda la razón. Pero Así a ver, es. sigue con la respuesta, está muy interesante. Aumentaron las ventas del supermercado, pero ¿qué pasó con la otra parte del consumo? Bueno, es bien interesante. La otra parte que también parece estar aumentando, por ejemplo, ahora vimos en el Buen Fin una respuesta muy buena. A diferencia de otros eventos como es en Estados Unidos, en donde ponen de barata todo, digo, las pelotas de tenis, los balones de fútbol, los Ande, teléfonos, la ropa, etcétera. El Buen Fin en México es de electrodomésticos principalmente. Y la claro. venta fue bárbara. La venta fue bárbara, yo creo que es por lo mismo, porque ahora aquí en casa tenemos que producir más cosas que antes salíamos a comprar. Ujú. Tenemos que tener la computadora para trabajar, para que los niños vean sus clases en la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, Ajá, como que sí cambia mucho el patrón de consumo, pero cuando uno ve el consumo en general, ya todo agregado, la ajá. verdad es que en el septiembre, que es el último dato que hay para el indicador de consumo que publica el INEGI, está el consumo un poco más de 11% por debajo de lo que estaba un año Oh, antes. Uf. Entonces, 11%. sí, sí, ¿Y la 11%, inversión? algo así. Pero la verdad es que esto es inevitable. Hay menores ingresos de la gente, entonces la gente tiene menos liquidez para consumir, pero además hay mucha incertidumbre de cuándo se va a recuperar esto. Entonces cualquier hogar, cualquier persona como todos nosotros, híjole, yo no sé qué va a pasar el año que entra, no sé si mi trabajo va a estar, en fin, hay incertidumbre, pues me cuido de andar consumiendo lo que en la normalidad consumiría, ¿no? Quizá Claro. compro menos. Ese es el efecto que necesariamente tiene que dominar. Don Carlos, Mao empezaba a poner un tema bien importante que es la inversión. Y a veces vemos la inversión solo como la inversión de los grandes capitales y de la fuerza del dinero, pero en México hay mucha inversión de los empresarios pequeños o de los emprendedores. ¿Cómo movernos entre estos dos escenarios y qué es lo que pasó durante este 2020 sobre ellos? Para mí está muy claro, Oscar. Lo que pasó es que, digamos, sí es diferente la inversión de las empresas muy grandotas, ¿no? Por ejemplo, la embotelladora que se quería poner ahí en la frontera, que se paró por cuestiones Ujú. ambientales y demás, ¿no? Obviamente son inversiones muy grandes, a las inversiones que hacen, pues la mayoría de la gente que conocemos, ustedes y yo, Claro. que Claro. son nuestros amigos, que son empresarios, que van a invertir en quizás reemplazar alguna máquina de su fábrica o Ujú. algún médico, como un compadre mío que quiere reemplazar por ahí el aparato de ultrasonido. Bueno, pues son inversiones muy importantes para estos pequeños Ah, empresarios, claro. pero los incentivos y las señales que parten de la autoridad pegan igual, ¿no? Mm. Pega igual yo creo, el mal efecto que tuvo la suspensión de la embotelladora ya en la frontera, le pega igual, digamos, esa incertidumbre que al pequeño empresario que también invierte de forma importante, porque no sabe qué va a pasar después. Entonces, Claro. digamos, yo creo que el problema se ha resumido en ese. Y como tú bien dices, Oscar, muchas veces cuando pensamos en inversiones pensamos no sé, en las grandes armadoras de automóviles, los Los embotelladoras, big shots, estas ¿no? cosas Así. inmensas y grandes, los Ajá. caminos, ¿no? Los muchos Las ceros. carreteras, todo eso, pero Sí. y Cero, con cero, muchos, cero. pero la inversión son muchos bienes intermedios y bienes de capital, que son Claro. maquinitas y maquinotas y todo. Y creo Sí. que la incertidumbre que hay y la desconfianza que se ha generado está permeando a todos los inversionistas. Carlos, antes de irnos, algo bueno que nos haya dejado la pandemia, digo, a mí cuando menos el lavarme las manos todos los días y a cada Y varias rato, veces, y Mao. varias veces, todo el día y a cada rato, pero bueno, hizo un cambio en los hábitos de consumo, en los hábitos de trabajo, pues mucha gente, el home office. ¿Qué podemos aprender de esta crisis, Carlos, como consumidores, pero también como inversionistas para el año que viene? Bueno, mira, yo creo que la cautela, ¿no? La cautela en el consumo y la cautela en la inversión futuro, porque uno nunca sabe si va a suceder una cosa de estas, ¿no?
Nadie se lo esperaba y llegó. Entonces, yo creo que la cautela es una cosa buena. Los hábitos de trabajo, como tú dices, también. Algunas de las reuniones que nosotros hacemos una reunión mensual del centro con un consejo asesor técnico, pues ya estamos pensando en que la vamos a seguir haciendo virtual, porque el gasto en tráfico, en tiempo y todo para llegar a un punto cada mes a desayunar en algún lugar, por no sé, allá en Polanco, lo que sea, es una pérdida de tiempo y de recursos brutal. Entonces, vamos a cambiar todos nuestros hábitos. Ojalá y esto no se olvide rápido y que aprendamos muy más fluida, aún ya cuando este tema haya pasado. Don Carlos, Por supuesto. bueno, para cerrar, nada más queremos saber los números de la macroeconomía para cerrar este 2020 y con qué empezamos el 2020 y qué se prevé para este siguiente año, por favor. Bueno, desde el punto de vista macroeconómico, digamos, el indicador más importante o la cifra más importante es la del Producto Interno Bruto. Nosotros pensamos que vamos a cerrar este año con una caída del mismo de alrededor de 9% y que el año que entra va a haber una recuperación, por llamarla de esa manera, del PIB, del Producto Interno Bruto, ligeramente por arriba del 3%. La mayoría de los analistas económicos pensamos así. El gobierno es más optimista, un poco más optimista para este año y también más optimista para el año que viene. Claro, bueno, pues Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado, de veras, muchas gracias por estar en esta billetera, por permitirnos ver a retrospectiva lo que hemos vivido y permitirnos avisorar un poco hacia el futuro. De veras, muchas gracias, muchas bendiciones, muchos éxitos este 2021. Oye, y una cosa muy importante es hacernos ver que, pues, que los consumidores, yo siempre digo que los consumidores y el consumo son el rey y la reina de la economía. Y ver aquí que, pues, los consumidores, pues, no nos equivocamos en las decisiones que estamos tomando y a veces la prudencia es solución de muchos de los retos. Así que, bueno, pues hay que ver para adelante. Bien dicho, y bicho. que, pues, también, don Carlos, ese crecimiento del siguiente año, pues, depende también mucho de nosotros y de que trabajemos y lo hagamos eficientemente entre estos dos mundos en los que ahora nos encontramos. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ustedes, Mauricio, Oscar, y un saludo a todo el auditorio y felicidades, y hay que seguir cuidándose mucho, ni modo. También, modo. no hay de otros. Así es. Gracias. Hasta luego.